7:40 p.m, estamos de vuelta. Ha sido un tema central en la agenda en los últimos días, no solo en nuestro país, también en el mundo. Seguimos hablando de lo que está pasando en Medio Oriente hasta ahora en la prueba de ADN, y está para eso con nosotros Gonzalo Montaner, es periodista, doctor en estudios internacionales, experto en seguridad internacional, autor de varios libros, además de conflictos internacionales: 11S, la amenaza de Al-Qaeda continúa, Miradas perdidas, historias de reporteros chilenos en la guerra de Ucrania y la guerra que no había que luchar. Gonzalo, bienvenido, gracias por venir. ¿Cómo están? Gonzalo, muchas gracias. qué gusto verlo. Don Rafael, un gusto. Viejos conocidos. Solo unos 30 años, digamos. Oye, Gonzalo, partamos por lo que ha pasado en la tarde y después empezamos a introducir todos los elementos que están mezclados en esto que está pasando en Irán, particularmente con este Trump anunciando un alto al fuego total entre Israel e Irán, que dice que va a entrar en vigor en 6 horas y que pone fin a lo que él llama la guerra de los 12 días. A ver, yo creo que eso es una retórica bastante vacía. Yo creo que, de verdad, creo que en ese sentido Estados Unidos ha perdido un poco esa diplomacia profesional, independiente que te pueda gustar o no, que tiene que ver con el interés nacional propio de Estados Unidos como potencia y en algunos periodos como unipolar. Creo que estas suertes como de titulares rimbombantes creo que no es entender lo que está ocurriendo en Medio Oriente. O sea, este es un conflicto que tiene muchos datos históricos, de siglos. O sea, entender y tratar de solucionar una complejidad de lo que está pasando creo que es bastante irresponsable. Pero el titular ¿sí? ¿Es el rimbombante porque no existe o porque no tiene asidero un alto al fuego en los términos que se plantea desde la diplomacia de Donald Trump? A ver, lo que pasa es que puede haber un indicio de un alto al fuego que sería prácticamente algo limitado, pero eso no significa, y estamos muy lejos de terminar un conflicto que, como te planteaba, tiene años, tiene datos históricos, políticos y principalmente religiosos. Es decir, es muy difícil que esta suerte como de paz mundial y que todos se van a sentar en una mesa y todos van a unirse en torno a las Naciones Unidas y vamos a poder dialogar y establecer, eso está muy lejos. O sea, un conflicto mucho más reciente como el de Norcorea y Surcorea, que tiene un armisticio, viven apuntándose con fusiles. Imagínate un alto al fuego en una situación tan históricamente pesada y compleja. Claro, porque además estamos hablando que en este minuto, tanto en Medio Oriente como Asia Central, hay distintos teatros de operaciones. O sea, esto es Gaza, está Siria, está Yemen, está el sur de Irak, está el Líbano, tenemos los kurdos. Es decir, no es una situación altamente compleja. Entonces, este facilismo diplomático, yo creo que pueden haber conversaciones. O sea, hay conversaciones, eso es seguro, probablemente indirectas, pero hay, pero que de alguna manera tiene que haber. Todos tienen que tener un pedazo de la torta, es decir, todos tienen que tener por lo menos demostrarles a sus audiencias que han resultado o ganadores o que han sabido responder en este caso a las agresiones que han tenido tanto Israel, Estados Unidos y Irán. Por eso es que el bombardeo de hoy contra Qatar es una coreografía, porque si se produjera un ataque real y Estados Unidos bombardeara masivamente Irán, el escenario que se abre, dado los grupos internos que hay en Irán y los intereses de Turquía, de Azerbaiyán, de Pakistán, dentro de las minorías que tienen Irán, es pesadillesco. Claro, yo estoy totalmente de acuerdo que en cuanto al tema de la operación militar como tal, son acciones limitadas. Es decir, si realmente Estados Unidos quisiera demostrar el despliegue y atacar, estaríamos en otra situación, ¿no? O sea, desde la isla Diego García, que está en el Océano Índico, hasta el Mediterráneo, todas las bases estarían activadas bombardeando permanentemente. Y además también tienes un gran alcance, que se ocuparon los submarinos con los misiles Tomahawk. Tienes un poder que podría haber sido mucho más fuerte, y no, esto es un ataque focalizado, directo en este caso, a instalaciones de carácter nuclear. Entonces uno ve que la respuesta también iraní es limitada, etcétera, etcétera. Distinta fue la situación entre Israel y Irán. Entonces uno va viendo que hay como distintas dimensiones de este conflicto. Por eso hay que estar súper atento en ver el análisis, porque tampoco el hecho que Qatar no fue un país escogido al azar. O sea, Qatar ha sido uno de los principales contenedores, de alguna manera, de lo que ha sido la expansión chía en Medio Oriente. O sea, quien financió mucho de lo que tiene que ver con el éxito de lo que hoy está Mohamed al-Golani en Siria como presidente, un ex Al-Qaeda, vinculado al salafismo yihadista, a una ideología totalmente radical y contraria al chiismo. El financiamiento vino a los países del Golfo,
y uno de los países fue Qatar. Entonces, claro, Qatar ha sido un pivote desde el punto de vista diplomático muy importante. No solamente, además, recuerden que ahí mismo se llevaron las conversaciones con los talibanes. Entonces, es un mensaje también hacia Qatar. En el Líbano había varias bases de descanso de los guerreros de Siria, del Ejército Libre Sirio, que les llegaban sacos de alimentos, pertrechos, medicina, etcétera. Decían Emiratos Árabes Unidos, Qatar o Arabia Saudita. Sí, eso es un hecho conocido. Exacto. El tema del financiamiento en Medio Oriente para los grupos radicales ha sido fundamental en este caso, y perdonen, para un poco entender, hay una especie de guerra fría islámica donde tanto Arabia Saudita e Irán tienen una pugna. Entonces eso también hay que verlo y fuerte. Entonces por eso Qatar ha jugado un rol muy importante en esto, y sobre todo en el Líbano, como dice Rafael, y también en Siria y en otros países. Ya, yo tengo dos preguntas. La primera te lo pregunto de otra manera, lo que ya habíamos conversado. Trump no gana nada con lo que hasta ahora ha pasado en Medio Oriente, Trump y Netanyahu, Estados Unidos e Israel, porque ellos hablan de desactivar el tema nuclear, claro, de obtener una respuesta menor, ahora de obtener un alto al fuego. Eso es lo primero. Y lo segundo, quiero que entremos en un componente que tú ponías al principio, que hay que mirar con muchísima atención cuando hablamos de esa zona del mundo, en particular de países como Irán, que es el componente religioso. Claro, son bien interesantes tus preguntas, porque primero el gran ganador de acá es Israel. O sea, uno ve, las operaciones han sido plenamente exitosas. O sea, yo no estoy colocando una carga, un adjetivo, una carga ideológica. Acá simplemente, desde el punto de vista militar, el gran ganador es Israel. O sea, ha disminuido la capacidad de Hezbollah en el Líbano, ha apoyado, o de alguna directa o indirectamente, el cambio de régimen, lo puede favorecer en Siria. O sea, un país que era totalmente antagonista. En Yemen se ha podido contener a los hutíes, que de alguna manera ha sido han sido un grupo bastante activo, pese a que en el último tiempo no se sabía mucho de ellos. Ellos son una minoría chiita vinculada al sadismo, que en el fondo que son de Yemen y que eran minoría. Y Irán, claramente, sus capacidades militares han disminuido. La gran pregunta, y eso es lo más complejo, es otro tema del programa nuclear. Es decir, cuán exitoso, o qué pruebas, o qué evidencias, con qué evidencias contamos para decir que el programa nuclear fue desmantelado, fue destruido, etcétera, etcétera. Esa evidencia, por lo menos públicamente, en la opinión general, no están esas pruebas. Entonces uno dice, ¿qué pudo haber pasado? Estadounidense. Claro, no lo sabemos. Entonces ya tenemos historias de anuncios grandilocuentes, como la situación en Irak, el 2003, con las armas de destrucción masiva, y que finalmente ni siquiera habían armas, y donde Chile jugó un rol importante, estaba en el Consejo de Seguridad. Ya, y ahora el mundo de alguna manera estaba esperando la respuesta de Irán, a propósito de la amenaza o de la advertencia de Irán de esa respuesta, y todos dicen, bueno, fue un ataque acotado, ya Rafa lo describía, ahí en Qatar, y tú también. Se acabó la respuesta de Irán, y ahí quiero meter el componente religioso. Es que ahí, Paula, yo creo que la clave de esta conversación, yo creo que tiene que ver con la mirada que nosotros estamos viendo este conflicto, y yo creo que nosotros tenemos una mirada y uno escucha el relato de la lectura. Hay una narrativa claramente pro-occidental, porque estamos acá, pero también hay una mirada, digamos, orientalista, como de un desprecio a un mundo muy potente, muy enorme, con mucha riqueza cultural, con mucha historia. Y yo creo que ahí está el problema. Yo creo que no entendemos lo que ocurre en Medio Oriente y en Asia Central, porque no nos hemos metido en los contenidos para poder entender las lógicas, la historia, digamos, el perfil, por decirlo, de los países. Irán claramente, de hecho, ni siquiera está en Medio Oriente, está en el Asia Occidental, está en el Asia Central. Y de alguna manera, frente a lo que puede ser una respuesta, uno tiene que ir viendo los últimos éxitos de los países que se involucraron en el conflicto con Estados Unidos y con la coalición. Si uno ve Afganistán y uno ve Irak, el enfrentamiento directo nunca se dio. Se dio, pero el gran éxito, porque finalmente Estados Unidos se terminó retirando tanto de Irak como de Afganistán, fue la guerra subversiva, la guerra de alguna manera irregular, claro, donde el terrorismo siempre tienen que entender el terrorismo no como una ideología, sino como una metodología que finalmente tiene que ver, como dice Rafa, con una simetría de cómo enfrento a un enemigo de carácter que sea muy poderoso. Entonces, si Irán se enfrenta en un conflicto abierto en este caso con Israel y con Estados Unidos, lo más probable es que pierda, y en poco tiempo. Entonces uno ve lo que pasó en Irak y uno ve finalmente los talibanes.
la guerra de desgaste mediante la guerra de insurgencia. Esa es la apuesta que hacen los países cuando tienen asimetría. Y esa es la gran experiencia que uno aprende de estos dos escenarios. Y eso mismo es lo que la audiencia estadounidense no quiere volver a repetir. Y hay ahí dos claves de lo profundamente preocupante del futuro. Primero, Estados Unidos se metió en Irak a los 15 años, Irak todavía a los 24 años, no 20 años, a esta altura está hundido en un marasmo del que no puede salir, grupos terroristas operando en el sur, los kurdos prácticamente independientes, el centro dominado siempre entre una alternancia chiita y sunita en diferentes poderes, movimientos guerrilleros. Se metió en Siria, en Libia, apoyando a las fuerzas que derrocaron a Gaddafi, y hoy día Libia es un reino terrorista, así se lo divide en diferentes señores feudales. Para Bashar al-Assad y por medio de Israel, que financiaron grupos como el ISIS, o sus equivalentes, provocaron la idea de Bashar. Hay que decir que Putin también miró para otro lado, estaba demasiado preocupado de Ucrania, y hoy día Siria está controlado por una coalición de 12 grupos que apenas se pueden mantener juntos. Exacto. Porque quieren yihadismo salafista. Los salaf son los que quieren volver a los puros, a los antepasados, el Corán, la Sharia y todo lo nuevo, chao. Básicamente ese es el resumen. Y si son yihadistas, que como lo decía, es peor, porque quieren emprender una guerra santa o una empresa, que es la traducción más literal, para cambiar el mundo en ese sentido. Entonces, hacerlo en Irán, si no les funciona ni en Irán, ni en Libia, ni en Siria, ¿por qué debería funcionar en Irán, que es mucho más complejo, incluso porque otros son países árabes y este es un país persa? O sea, no debería funcionarles en Irán, y ese factor terrorista, el factor de la insurgencia, ¿no está incorporado en el trabajo de la diplomacia israelí y norteamericana? Lo que pasa es que entendiendo lo que es el concepto de terrorismo, eso, como te explicaba, es una metodología que incluso lo emplean todos los países. O sea, eso es parte de lo que es la guerra irregular. No, lógico, sí. Entonces, lo que ocurre en Irán es que al ser tan alto el poder de fuego que puede tener Estados Unidos en combinación con Israel, e incluso solo Estados Unidos, uno no puede ir de choque al frente, abiertamente, pese a que, las fuerzas iraníes han demostrado ser sumamente profesionales, no son fuerzas limitadas, son fuerzas muy relevantes, pero claramente la opción de que se empleen grupos, y hay bastante evidencia con respecto a eso, que puedan cometer actos de carácter terrorista, es un hecho. Entonces uno va viendo que, por ejemplo, hoy día en la declaración, uno tiene que ver la narrativa, y yo creo que es importante el análisis. Hoy día hablaban de los guardianes del Islam, etcétera, etcétera. Hay una tendencia, no lo han dicho abiertamente, pero uno tiene que estar atento en este caso a la posibilidad de que ya se empiece a leer una suerte de yihad. De hecho, Saddam Hussein, que era un gobierno más impuro y más laico, incluso si se le quería decir, si se quiere plantear, era que en los últimos días de Saddam Hussein empezó a llamar a la unidad árabe, a la yihad, etcétera, etcétera. Es un recurso que normalmente los países musulmanes lo tienen a la mano. Entonces acá lo complejo es que si es que Irán, por ejemplo, los clérigos emiten edictos o fatuas que en el fondo vayan en dirección hacia un llamamiento a lo que puede ser una guerra de carácter mucho más abierta, religioso, como una yihad. Ahora, las autoridades iraníes han sido sumamente cautelosas en términos del discurso propio. Por eso es importante lo que está en desarrollo, lo que estamos viendo, es quizás que la respuesta que hacen hoy día al lanzar los misiles en Qatar y en el sur de Irak tiene que ver con una respuesta también para sus audiencias internas, porque finalmente hay que entender que Irán es un régimen autoritario cercano a una dictadura, pero de cleros. O sea, ya están los mulá, que finalmente son los que dominan. O sea, allá está el Consejo de Guardianes, que no autoriza, por ejemplo, que ningún candidato que no cumpla con los estándares religiosos del chiismo que ellos profesan puedan postularse en esta democracia que más bien parece un régimen autoritario. Entonces, todos esos elementos están sobre la mesa, y claramente lo que puede pasar es que si cae Ali Khamenei, quien pueda ser incluso un candidato, porque Ali Khamenei es una persona bastante moderada y bastante diálogo, uno va viendo la trayectoria de él, y él incluso sufrió un atentado terrorista dentro de Irán. Entonces uno va viendo que ahí lo que puede ser complicado es que incluso lleguen al gobierno posturas mucho más radicales aún. Entonces, por eso, cuando tú me decías la primera pregunta de esto en 12 horas, puede ser, lo veo difícil, y quizá un alto el fuego puede ser, pero ahí iniciarse conversaciones
no lo veo tan fácil porque además está el tema, todo lo que estamos hablando, todo esto que hemos explicado, además se contamina con el factor nuclear. Y eso es lo complejo. Eso es lo complejo. Radicales, islámicos, una fatwa, armas nucleares, ¿qué podría salir mal? Claro. Gonzalo Montaner, periodista, doctor en estudios internacionales, experto, decíamos, en seguridad internacional, autor de varios libros de conflictos internacionales. Gracias por venir a la prueba de ADN, Muchas gracias, don Gonzalo. No, muchas gracias por la invitación. Que te vaya muy bien. Gracias. Nos vamos, Rafa. Hasta aquí llega. Nos vemos mañana a esta misma hora en el mismo Vaticano. Eso, y llega todo el deporte. Que estén bien. Chau, chau.